El aire ensoñador había dado paso a una expresión mezcla de horror, abatimiento y determinación. Rolando nunca la había visto tan hermosa, ni tan sola. La llevaba a hombros cuando llegaron al borde del claro y descubrieron al oso intentando derribar a Eddie del árbol, y por eso no vio qué cara ponía cuando le dijo que debía disparar ella. Pero sabía qué expresión había puesto, porque estaba viendo la hora. K era una rueda y su único propósito girar, y al final siempre regresaba al punto del que había partido. Así había sido siempre y así era entonces. Susana se enfrentaba otra vez al oso y su cara demostraba que ella lo sabía. ¿Qué? Preguntó. ¿De qué se trata, Susana? Conozco la respuesta, pero no puedo sacarla. La tengo clavada en la mente como puede clavarse una espina de pescado en la garganta. Necesito que me ayudes a recordar, no su rostro, sino su voz, lo que dijo. Jake se miró la muñeca y volvió a sorprenderle la imagen de los ojos felinos del señor Tic-Tac, al descubrir no el reloj, sino la marca que le había dejado, una silueta blanca rodeada de piel muy bronceada. ¿Cuánto tiempo podía quedarles? 7 minutos como máximo, y eso siendo generoso. Alzó la mirada y vio que Rolando había sacado una bala de la canana y la hacía pasear por los nudillos de la mano izquierda. Jake sintió inmediatamente que empezaban a pesarle los párpados y apartó la mirada a toda prisa. ¿Qué voz querrías recordar, Susana Dean? Preguntó Rolando, en voz queda y cavilosa. No miraba la cara de Susana, sino la bala que proseguía la ágil e interminable danza sobre los nudillos, y atrás, y al otro lado, y atrás. No tuvo que levantar la cabeza para saber que Jake había apartado la mirada de la danza de la bala y Susana no. Empezó a darle mayor velocidad hasta que la bala casi parecía flotar sobre el rostro de la mano. «Ayúdame a recordar la voz de mi padre», le pidió Susana Dean. 2. Hubo un instante de silencio, roto únicamente por una lejana explosión en la ciudad, el tamborileo de la lluvia sobre el tejado de la cuna y el denso palpitar de los motores Slowtrans del monorraíl. Un zumbido hidráulico de tono grave cortó el aire. Eddie desvió la vista de la bala que danzaba sobre los dedos del pistolero. Tuvo que hacer un esfuerzo. Comprendió que en unos segundos más él también habría quedado hipnotizado. Y atisbó por entre las rejas. Una fina varilla de plata se desplegó por sí sola en la inclinada superficie rosa que separaba las ventanillas delanteras de Blaine. Parecía una especie de antena. «¿Susana?», la llamó Rolando con la misma voz queda. «¿Qué?». Ella tenía los ojos abiertos, pero su voz era remota y susurrante, la voz de alguien que hablaba en sueños. «¿Recuerdas la voz de tu padre?». «Sí, pero no la oigo». 6 minutos, amigos. Eddie y Jake se sobresaltaron y miraron hacia el altavoz del interfono, pero Susana no dio muestras de haber oído nada, solo tenía ojos para la bala flotante. Más abajo los nudillos de Rolando subían y bajaban como los lizos de un telar. «Inténtalo, Susana», le urgió Rolando, y de súbito sintió cambiar a Susana dentro del círculo de su brazo derecho. Fue como si ganara peso, y en cierto sentido indefinible, también vitalidad. Fue como si su esencia hubiera cambiado de algún modo. Y así era. «¿A qué tanto interés por esa zorra?», preguntó en su cerrado acento sureño la áspera voz de Deta Walker. 3. Deta parecía exasperada y divertida al mismo tiempo. «En toda su vida no sacó más que un aprobado justito en mates, y eso porque le ayudaba». Yo. Hizo una pausa y añadió de mala gana. «Y papá. Él también ayudaba un poco. Yo ya conocía esos números especiales, pero fue él quien nos enseñó la red. No veas, eso sí que molaba». Soltó una risita entre dientes. «Nicius
no se acuerda es porque Odetta nunca llegó a entender ni a papá de esos números especiales. ¿Qué números especiales?, inquirió Eddie. Los números primos. Miró a Rolando como si volviera a estar completamente despierta, salvo que no era Susana, ni tampoco era la infame y desdichada criatura que utilizaba el nombre de Odetta Walker, aunque hablaba como ella. Fue a papá toda llorosa y preocupaba porque iba a suspender las mates. Y eso es que era un poco de álgebra, de tebeo. Podía hacer el trabajo. Si yo podía, ella también, pero no quería. Una zorra de lectora de poesía como ella era demasiado sensible para interesarse por el as de matemáticas, ya sabes tú. Deta echó la cabeza atrás y lanzó una carcajada, pero sin aquella amargura ponzoñosa y medio enloquecida. Por lo visto, la necedad de su gemela mental se le antojaba verdaderamente divertida. Y papá le dice: voy a enseñarte un truco, Deta. Lo aprendí en la escuela. Me ayudó a entender todo este asunto de los números primos y a ti también te ayudará. Podrás encontrar casi todos los números primos que quieras. Odetta, tonta como siempre, protesta: la maestra dice que no hay ninguna fórmula para calcular números primos, papá. Y papá le replica al momento: y no la hay. Pero puedes cazarlos, Odetta, si tienes una red. La llamaba la red de Eratóstenes. Llévame a ese carro de la pared, Rolando. Voy a contestar la adivinanza de ese ordenador blancucho. Voy a echar una red para cazar un viaje en tren. Rolando la llevó allí, seguido de cerca por Eddie, Jake y Acho. Dame el trozo de carboncillo que llevas en la bolsa. El pistolero hurgó unos instantes y sacó un trocito de rama ennegrecida. Deta lo cogió y estudió el teclado numérico en forma de rombo. No es exactamente como me lo enseñó papá, pero supongo que viene a ser lo mismo, dijo a los pocos instantes. Los números primos son como yo, ingobernables y especiales. Tiene que ser un número que se obtenga sumando otros dos números y que solo pueda dividirse por uno y por sí mismo. Uno es primo porque lo es. Dos es primo porque puede obtenerse sumando uno y puede dividirse por uno y por dos, pero es el único par que es primo. Ya podemos eliminar todos los demás números pares. Me he perdido, dijo Eddie. Porque solo eres un blanco cortito, replicó Deta, pero con voz no exenta de amabilidad. Observó detenidamente el teclado durante unos instantes más y enseguida empezó a rozar rápidamente todas las teclas pares con la punta del carboncillo, tiznándolas de negro. 3 es primo porque ningún producto que se obtenga multiplicando por 3 puede serlo. Prosiguió, y entonces Rolando oyó algo extraño pero maravilloso. Deta estaba desvaneciéndose de la voz de la mujer y no la sustituía Odetta Holmes, sino Susana Dean. No tendría que sacarla del trance. Estaba saliendo por sí misma, espontáneamente. Susana empezó a señalar con el carboncillo todos los múltiplos de 3 que quedaban después de eliminar los números pares, 9, 15, 21 y así sucesivamente. Lo mismo con el 5 y el 7, murmuró, y de pronto había despertado y volvía a ser Susana Dean. Solo hay que marcar alguna excepción, como el 25, que aún no está tachado. El teclado del interfono ofrecía ahora este aspecto. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 y 97. Ya está, dijo con voz cansada. Lo que queda en la red son todos los números primos del 1 al 100. Estoy segura de que es la combinación que abre la puerta.
Os queda un minuto, amigos míos. Estáis resultando bastante más espesos de lo que imaginaba. Eddie hizo caso omiso de la voz de Blaine y le echó los brazos al cuello a Susana. ¿Has vuelto, Sus? ¿Estás despierta? Sí, desperté en mitad de su explicación, pero la dejé hablar un poco más. No me pareció cortés interrumpirla. Se volvió hacia Rolando. ¿Qué dices tú? ¿Quieres hacer la prueba? 50 segundos. Sí, marca tú la combinación, Susana. La respuesta es tuya. Alzó la mano hacia el vértice superior del rombo, pero Jake la contuvo. No, objetó. Ese portero solo los acepta al revés, ¿recuerdas? Ella pareció sobresaltarse, pero enseguida sonrió. Es verdad, el astuto Blaine y el astuto Jake también. La observaron en silencio mientras ella apretaba por orden los distintos botones, empezando por el 97. Al pulsar cada tecla sonaba un leve chasquido. Cuando apretó la última no hubo ninguna pausa llena de tensión. El portón de la reja empezó a deslizarse sobre sus rieles, matraqueando ásperamente y haciendo caer una lluvia de copos de óxido desde algún lugar mucho más elevado. No ha estado mal, dijo Blaine con admiración. Espero con impaciencia este viaje. ¿Puedo sugeriros que os apresuréis a subir? A decir verdad, quizás os convendría más que echaréis a correr. Hay varias bocas de gas en esta zona. 4. 3 seres humanos, uno de los cuales llevaba a un cuarto en la cadera, y un animal pequeño y peludo echaron a correr por la abertura de la reja y se precipitaron hacia Blaine el mono. El tren vibraba entre las plataformas de embarque, medio fuselaje por encima del andén y medio por debajo, como una balsa gigantesca, una bala pintada de un incongruente color rosa, tendida en la recámara abierta de un fusil de alta potencia. En la vastedad de la cuna, Rolando y los demás parecían simples puntitos móviles. Sobre ellos, bandadas de palomas, a las que solo quedaban 40 segundos de vida, revoloteaban y se arremolinaban bajo el antiguo tejado de la cuna. Cuando los viajeros se acercaron al mono, una sección curva de su casco rosado se deslizó hacia arriba y dejó al descubierto una entrada. Al otro lado se extendía una gruesa alfombra azul. «Bienvenidos a Blaine», le saludó una voz sedante en cuanto saltaron a bordo. Todos la reconocieron. Era una versión ligeramente más enérgica, ligeramente más confiada del pequeño Blaine. «¡Viva el Imperio! Les rogamos se sirvan comprobar si llevan preparada la tarjeta de tránsito y les recordamos que abordar en falso es un grave delito penado por la ley. Esperamos que disfruten de su viaje. Bienvenidos a Blaine. ¡Viva el Imperio! Les rogamos nos sirvan comprobar». La voz se aceleró de súbito para convertirse primero en el parloteo de una ardilla humana y luego en un gemido agudo y rasposo. Hubo una breve maldición electrónica, ¡bup!, y desapareció por completo. «Creo que podemos prescindir de toda esa mierda aburrida, ¿no os parece?», les consultó Blaine. Del exterior les llegó una explosión horrísona tremenda. Eddie, que ahora llevaba a Susana, salió despedido hacia adelante y habría caído si Rolando no lo hubiera cogido del brazo. Hasta entonces, Eddie se había aferrado a la idea desesperada de que la amenaza de Blaine de liberar un gas tóxico no era más que una broma enfermiza. Habrías debido imaginártelo, pensó. Cualquiera que crea que las imitaciones de antiguos actores de cine son divertidas es absolutamente indigno de confianza. Creo que es como una ley de la naturaleza. A sus espaldas, la sección curva del casco volvió a cerrarse en un choque amortiguado. Empezó a oírse el siseo del aire que entraba por respiraderos ocultos y Jake notó un suave chasquido en los oídos. «Creo que Blaine ha aumentado la presión de la cabina». Eddie asintió y miró en derredor con la boca abierta. «Yo también lo he notado. Fíjate en todo esto. No veas».
Recordó haber leído algo sobre una compañía de aviación, podía ser que fuera Regent Air, que servía a las personas que deseaban volar entre Nueva York y Los Ángeles con más lujo del que ofrecían líneas aéreas como Delta o United. Tenían un 727 diseñado por encargo, con sala de lectura, bar, salón de vídeo y compartimentos para literas. Eddie supuso que el interior de aquel avión debía parecerse un poco a lo que tenían ante sus ojos. Se encontraban en una sala tubular amueblada con sillones giratorios y sofás modulares tapizados en terciopelo. En el extremo opuesto del compartimento, que debía de medir al menos 25 metros, había una zona que no se parecía tanto a un bar como una acogedora taberna. Un instrumento parecido a un clavicordio reposaba sobre una tarima de madera pulida, iluminado por el estrecho haz de luz de un foco oculto. Eddie casi esperaba ver a Hoggy Carmichael salir a escena y ponerse a tocar Stardust. Una serie de paneles dispuestos a lo largo de las paredes pronunciaban iluminación indirecta y una araña de luces colgaba del techo en el centro del compartimiento. A Jake le pareció que era una copia reducida de la que yacía hecha añicos en el salón de baile de la mansión. Eso no le sorprendió. Había empezado a tomarse aquellos desdoblamientos y conexiones como algo habitual. Lo único que no le cuadraba en aquella espléndida sala era que no había ni una sola ventana. La pièce de résistance se erguía en un pedestal justo debajo de la araña. Era una estatua de hielo de un pistolero con un revólver en la mano izquierda. La mano derecha sostenía la brida del caballo de hielo que avanzaba detrás de él, cansino y con la cabeza gacha. Eddie vio que esta mano solo tenía 3 dedos, los 2 del extremo y el pulgar. Jake, Eddie y Susana contemplaron fascinados el rostro macilento esculpido bajo el sombrero helado, mientras el suelo empezaba a vibrar bajo sus pies. El parecido con Rolando era notable. «Me temo que he trabajado a toda prisa», se disculpó Blaine con modestia. «¿Os dice algo?» «Es absolutamente asombroso», respondió Susana. «Gracias, Susana de Nueva York». Eddie probó uno de los sofás con la mano. Era increíblemente mullido. Su tacto le hizo entrar deseos de dormir 16 horas seguidas. Los grandes antiguos sabían viajar a lo grande, ¿no? Blaine rió de nuevo y la resonancia aguda y no completamente cuerda de esa risa hizo que los viajeros se mirasen entre sí con desasosiego. «No te hagas una falsa idea», dijo Blaine. «Esta era la cabina de la baronía, lo que llamarías primera clase». «¿Dónde están los otros coches?» Blaine no se dignó a responder. La palpitación de los motores seguía acelerándose. Susana recordó que los pilotos de los grandes reactores revolucionaban los motores antes de lanzarse a la pista para despegar. «Tomad asiento, por favor, mis nuevos e interesantes amigos». Jake se desplomó en uno de los sillones giratorios y Acho le saltó de inmediato al regazo. Rolando ocupó el sillón más cercano tras dirigir una breve mirada de soslayo a la escultura de hielo. El cañón del revólver empezaba a gotear lentamente sobre la bandeja de porcelana que sostenía la escultura. Eddie se sentó en uno de los sofás con Susana. Era de todo punto tan cómodo como su mano le había anunciado que lo sería. «¿A dónde vamos exactamente, Blaine?» Blaine respondió con la voz cargada de paciencia de quien ha comprendido que está hablando con alguien mentalmente inferior y debe mostrarse tolerante. «Por el camino de la... por lo menos hasta donde mi vía lo permita». «¿Hasta la Torre Oscura?», preguntó Rolando. Susana se dio cuenta de que era la primera vez que el pistolero le decía algo locuaz fantasma de la máquina de luz. «Solo hasta Topeka», dijo Jake en voz baja. «Sí», admitió Blaine, «Topeka se llama mi punto de destino, pero me extraña que lo sepas». «Con todo lo que sabes sobre nuestro mundo», pensó Jake, «¿cómo puedes ignorar que una mujer escribió un libro sobre ti, Blaine? ¿Por el cambio de nombre?
¿Acaso bastó una cosa tan sencilla para conseguir que una máquina tan compleja como tú pasara por alto su propia biografía? Y Beryl Evans, la mujer que en apariencia escribió Charlie el Chuchú. ¿La conocías, Blaine? ¿Dónde está ahora? Buenas preguntas, pero Jake tenía la sensación de que no era buen momento para formularlas. La vibración de los motores era cada vez más fuerte. Un débil estampido, no tan potente como la explosión que había conmovido la cuna cuando estaban subiendo al tren, recorrió el suelo. A Susana le cruzó por la cara una expresión de alarma. ¡Oh, mierda! Eddie, la silla de ruedas, se ha quedado allí. Eddie le pasó un brazo por los hombros. Demasiado tarde, pequeña, dijo mientras Blaine el mono empezaba a moverse, deslizándose hacia su puerta de salida por primera vez en 10 años y por última vez en su larguísima historia. 5. La cabina de la baronía dispone de un modo visual particularmente bueno, les anunció Blaine. ¿Queréis que lo active? Jake miró a Rolando, que se encogió de hombros y asintió con un gesto. Sí, por favor, dijo Jake. Lo que ocurrió a continuación fue tan espectacular que los redujo a un silencio atónito, aunque Rolando, que poco sabía de tecnología, pero que toda su vida se había llevado bien con la magia, fue el menos maravillado de los cuatro. No fue cuestión de que aparecieran ventanas en las paredes curvadas del compartimento. Toda la cabina, el suelo y el techo, igual que las paredes, se volvió lechosa, se volvió traslúcida, se volvió transparente y desapareció por completo. En el lapso de 5 segundos fue como si Blaine el mono se hubiera esfumado y los peregrinos estuvieran volando sobre las calles de la ciudad sin ayuda ni sostén alguno. Susana y Eddie se abrazaron como niños en el camino de un animal lanzado a la carga. Acho ladró y trató de saltarse al pecho de Jake. Jake apenas se dio cuenta. Estaba agarrado a los brazos del asiento con los ojos muy abiertos por la impresión. Su alarma inicial estaba transformándose en un impresionante deleite. Los muebles seguían en su lugar, lo mismo que el bar, el piano, el clavicordio y la estatua de hielo que Blaine había modelado como regalo de fiesta. Pero ahora esta configuración de sala de estar parecía volar a unos 20 metros de altura sobre el lluvioso distrito central de Lud. 1,5 metros a la izquierda de Jake. Eddie y Susana se desplazaban flotando en uno de los divanes. 1 metro a su derecha, Rolando permanecía sentado en un sillón giratorio y verde azulado, y sus botas maltrechas y cubiertas de polvo reposaban encima de nada, volando serenamente sobre aquel erial urbano sembrado de cascotes. Jake notaba el tacto de la alfombra bajo los mocasines, pero sus ojos insistían en que tanto la alfombra como el suelo que la sostenía habían dejado de existir. Miró hacia atrás por encima del hombro y vio perderse lentamente a lo lejos la abertura negra en el flanco de piedra de la cuna. «Eddie, Susana, haced la prueba». Jake se puso en pie, sosteniendo a Acho bajo la camisa, y echó a andar poco a poco por lo que parecía ser espacio vacío. El paso inicial le exigió un considerable esfuerzo de voluntad, porque los ojos le decían que no había nada en absoluto entre las islas flotantes de los muebles, pero cuando empezó a moverse, el contacto innegable del suelo bajo los pies le facilitó las cosas. A Eddie y Susana les parecía que el chico andaba por el aire mientras los ruinosos y deslúcidos edificios se deslizaban a ambos lados. «No hagas eso, chico», protestó Eddie con voz débil. «Me harás vomitar». Jake se sacó cuidadosamente a Acho de la camisa. «No pasa nada», le dijo, y lo dejó en el suelo. «¿Lo ves?» «Acho», asintió el Brambo, pero después de echarle una mirada por entre las patas al parque de la ciudad, que en aquellos momentos se desarrollaba bajo ellos, intentó trepar a los pies de Jake y sentársele en los mocasines.
Jake miró al frente y vio el grueso trazo gris de la línea del monorraíl que se elevaba lenta pero constantemente entre los edificios y desaparecía en la lluvia. Miró otra vez hacia abajo y solo vio la calle y membranas flotantes de nubes bajas. ¿Cómo es que por debajo no se ve la vía Blaine? Las imágenes que veis son generadas por ordenador, le explicó Blaine. El ordenador borra la vía del cuadrante inferior de la imagen a fin de presentar una visión más agradable y para realzar la ilusión de que los viajeros están volando. Es increíble, musitó Susana. El temor inicial se había disipado y miraba de un lado a otro con entusiasmo. Es como viajar en una alfombra voladora. Todo el rato me imagino que el viento me hará volar los cabellos. Puedo proporcionar esa sensación si lo deseas, se ofreció Blaine, y algo de humedad, en consonancia con las condiciones exteriores, pero eso podría exigir un cambio de ropa. Está bien así, Blaine. Hay algo que se llama llevar las cosas demasiado lejos. La vía se deslizó a través de un grupo de altos edificios arracinados que a Jake le recordó un poco la zona de Wall Street en Nueva York. Cuando lo hubo dejado atrás, se hundió para cruzar por debajo de lo que parecía una autopista elevada. Fue entonces cuando los viajeros vieron la nube morada y la muchedumbre que corría huyendo de ella. 6. ¿Qué es eso, Blaine? Preguntó Jake, pero ya lo sabía. Blaine se echó a reír, pero no respondió. El vapor morado brotaba de los emparrillados en las aceras y de las ventanas rotas de edificios abandonados, pero al parecer la mayor parte salía de pozos como el que había utilizado el Chirlas para acceder a los pasadizos subterráneos. La explosión que había percibido cuando subían al mono había hecho saltar sus tapas de hierro. Contemplaron con mudo horror cómo el gas color magulladura se arrastraba por las avenidas y se extendía por las calles laterales salpicadas de escombros. Los habitantes de Luz, a los que aún interesaba la supervivencia, huían ante él, como una estampida de ganado. Casi todos eran pubis, a juzgar por los pañuelos, pero Jake también pudo distinguir alguna que otra mancha amarilla. La vieja animosidad había quedado olvidada ante la inminencia del fin. La nube morada empezó a dar alcance a los rezagados, casi todos ellos ancianos incapaces de correr. En cuanto los tocaba el gas, caían al suelo, agarrándose la garganta y aullando sin sonido. Jake vio una cara agonizante que lo miraba con incredulidad. Mientras pasaba por encima, vio que las cuencas de los ojos se le llenaban súbitamente de sangre y no quiso seguir viendo. Por delante, la vía del monorraíl desaparecía en la creciente niebla morada. Cuando se sumergieron en ella, Eddie hizo una mueca y contuvo la respiración, pero tan naturalmente la nube se abrió a su alrededor y no les llegó ni una varada de la muerte que engullía la ciudad. Mirar las calles de abajo era como mirar el infierno a través de una ventana de color. Susana hundió la cara en el pecho. «Haz que vuelvan las paredes, Blaine», dijo Eddie. «No queremos ver eso». Blaine no dio respuesta y se mantuvo la transparencia a su alrededor y por debajo de ellos. La nube ya empezaba a desintegrarse en raídos gallardetes morados. A lo lejos, los edificios de la ciudad se volvían más pequeños y más apiñados. Aquella zona era una maraña de callejuelas sin orden ni coherencia aparentes. En algunos lugares habían ardido manzanas enteras hasta los cimientos, y hacía tiempo de ello porque la llanura reclamaba ya esas zonas, enterrando los escombros bajo la hierba que un día se tragaría toda Luz, tal como la selva se tragó las grandes civilizaciones inca y maya, pensó Eddie. La rueda del Ka gira y el mundo se mueve hacia adelante. Pasado un barrio miserable, y Eddie tuvo la certeza de que ya lo era incluso antes de que llegaran los malos tiempos. Había una pared refulgente. Blaine avanzaba poco a poco en aquella dirección. Podía verse una profunda hendidura cuadrada en la piedra blanca. La vía del monorraíl pasaba por ella. «Mirad al frente de la cabina, por favor», les invitó Blaine. Lo hicieron.
y reapareció la pared delantera, un círculo tapizado en azul que parecía flotar en el vacío. No lo señalaba ninguna puerta. Eddie no veía que hubiera ninguna manera de entrar en el recinto del maquinista desde la cabina de la baronía. Mientras miraban, un fragmento rectangular de la pared delantera se oscureció, pasando de luz a violeta y de violeta a negro. Al cabo de unos instantes, una brillante línea roja se extendió por el rectángulo, zigzagueando sobre él. Aparecieron unos puntos de color violeta distribuidos a intervalos irregulares a lo largo de la línea, y antes de que aparecieran nombres junto a los puntos, Eddie comprendió que estaba viendo un gran mapa de ruta no muy distinto de los que había colgados en las estaciones de metro de Nueva York y en los propios trenes. En Lut, que era la base de operaciones de Blaine y el punto final de su trayecto, se encendió un punto verde intermitente. Lut, después Candleton, Rilea, las cataratas de los Perros, Dasherville y Topeka. Estáis viendo nuestra ruta de viaje. Aunque la senda tiene sus vueltas y revueltas, observaréis que el rumbo se mantiene firmemente hacia el sudeste, por el camino de Laz. La distancia total es de poco más de 8.000 ruedas, o casi 11.300 kilómetros si preferís esta unidad de medida. En otro tiempo era mucho menor, pero eso era antes de que todas las sinapsis temporales empezaran a derretirse. ¿Qué son las sinapsis temporales?, quiso saber Susana. Blaine lanzó su desagradable carcajada y no respondió a la pregunta. A mi velocidad máxima. Llegaremos al final del trayecto en 8 horas y 45 minutos. 1.300 kilómetros por hora sobre tierra firme, dijo Susana. El pasmo le hacía hablar en voz baja. Señor mío Jesucristo. Eso suponiendo, naturalmente, que la vía se mantenga intacta en toda la ruta. Hace 9 años y 5 meses que no me molesto en hacer el recorrido, así que no podría asegurarlo. Por delante, el muro que se alzaba en el límite sudoriental de la ciudad estaba cada vez más cerca. Era alto y grueso, y se desmoronaba desde arriba. También aparecía revestido de esqueletos, miles y miles de luditas muertos. La muesca hacia la que Blaine se movía lentamente daba la impresión de tener 70 metros de altura al menos, y allí la torre metálica que sostenía la vía estaba muy oscura, como si alguien hubiera intentado incendiarla o volarla. ¿Qué pasará si la vía se interrumpe en algún punto?, preguntó Eddie. Se dio cuenta de que siempre alzaba la voz para hablar con Blaine, como si estuviera hablando por teléfono y hubiera mala conexión. ¿A 1.300 kilómetros por hora? A Blaine le había hecho gracia la pregunta. Hasta luego, cocodrilo. No te olvides de escribir. Anda ya, protestó Eddie. No me digas que una máquina tan perfecta como tú no es capaz de detectar las averías de su propia vía. Bien, habría podido hacerlo, concedió Blaine, pero vamos, hice saltar esos circuitos cuando empezamos a movernos. La cara de Eddie era el retrato de la perplejidad. ¿Por qué? Es mucho más emocionante así, ¿no os parece? Eddie, Susana y Jake intercambiaron miradas de estupefacción. Rolando, al que por lo visto la noticia no le había sorprendido en modo alguno, siguió plácidamente sentado con las manos recogidas sobre el regazo, mirando hacia abajo mientras volaban 10 metros por encima de las míseras chabolas y los edificios demolidos que infestaban aquella zona de la ciudad. Mirad atentamente cuando salgamos de la ciudad y fijaos en lo que veáis, les dijo Blaine. Fijaos muy bien. El invisible coche de la baronía los proyectó hacia la hendidura de la pared. La cruzaron y al salir al otro lado, Eddie y Susana gritaron al unísono. Jake echó una mirada y se tapó los ojos. Acho empezó a ladrar frenéticamente. Rolando miraba hacia abajo, los ojos muy abiertos, los labios apretados en una línea exangüe como una cicatriz. La comprensión lo llenó con brillante luz blanca. Más allá de la gran muralla de luz empezaban las auténticas tierras baldías. 7.
El mono había ido descendiendo mientras se acercaba la muesca de la muralla, hasta llevarlos a menos de 10 metros del suelo. Eso hizo que la conmoción fuera mayor, pues cuando salieron al otro lado se vieron patinando a una altura aterradora. 300, quizá 350 metros. Rolando volvió la cabeza para contemplar la muralla, que se empequeñecía a sus espaldas. Cuando se acercaban le había parecido muy alta, pero desde esa nueva perspectiva parecía ciertamente minúscula, una astillada uña de piedra aferrada al borde de un vasto promontorio estéril. Acantilados de granito, mojados por la lluvia, se zambullían en lo que a primera vista parecía un abismo sin fondo. Justo debajo de la muralla, la roca estaba cubierta de grandes agujeros circulares como las cuencas de una calavera. De ellos manaba agua negra y zarcillos de vapor morado en nauseabundas corrientes cenagosas, y se derramaban sobre el granito en apestosas capas superpuestas que parecían casi tan viejas como la propia roca. Ahí es donde deben ir a parar todos los subproductos de desecho de la ciudad, pensó el pistolero, por el agujero y el pozo. Salvo que no era un pozo, era una llanura hundida. Era como si el territorio, que se extendía más allá de la ciudad, se apoyara sobre un titánico ascensor de techo plano, y en algún momento del oscuro pasado, sin datos, el ascensor había bajado y se había llevado con él una gran porción del mundo. La vía única de Blaine, centrada sobre su angosto caballete, encumbrándose por encima de aquella tierra caída y por debajo de las nubes hinchadas de lluvia, parecía flotar en el vacío. ¿Qué nos aguanta en el aire?, gritó Susana. El haz, por supuesto, contestó Blaine. Todas las cosas lo sirven, ya sabéis. Mirad hacia abajo. Voy a dar 4 aumentos de ampliación a las pantallas del cuadrante inferior. Hasta Rolando sintió que el vértigo le retorcía las tripas cuando el terreno sobre el que viajaban se elevó bruscamente hacia ellos. La imagen que apareció superaba a toda su experiencia anterior de la fealdad, y esa experiencia, por desgracia, era muy amplia. Algún terrible acontecimiento había derretido y retorcido el terreno. Sin duda, el desastroso cataclismo que, para empezar, había hundido en sí misma aquella parte del mundo. La superficie de la Tierra se había convertido en vidrio negro distorsionado, proyectada hacia arriba en astillas y curvas que no podrían llamarse estrictamente colinas, y retorcida hacia abajo en profundas grietas y pliegues que no podían llamarse estrictamente valles. Algunos árboles raquíticos de pesadilla elevaban al cielo ramas retorcidas. En la imagen ampliada parecían tenderse hacia los viajeros como brazos de lunáticos.